Bueno, se cortó. Volver a la idea era que durante siglos y siglos no existía el Sidur. ¿Por qué? Porque la conexión o el servicio a Dios en el concepto judío, en el concepto hebraico, pasaba por presentar sacrificios. Llevarlos al templo de Jerusalén. Entonces la manera en que las personas, el pueblo de Israel, se conectaba con el Todopoderoso o establecía una relación con el Todopoderoso era a través de los sacrificios. Hay una situación que tuvo lugar con la caída del templo, Tisha B'Av, hace 1951 años atrás. 1951 años atrás. Estamos hablando del año 68, 70, de la era común. Jerusalén está siendo rodeada, está siendo asediada por el Imperio Romano en la cabeza de su mejor general, el general Vespasiano. Y al segundo al mando, Tito, que era hijo de Vespasiano. El general de ese momento, el emperador de ese momento del Imperio Romano era Nerón. Y el pueblo judío mandó a su mejor general para que arrasara con Jerusalén y controlara los focos de insurrección que había. Y al decir arrasar con Jerusalén implicaba también destruir el templo. En ese momento, la ciudad de Jerusalén estaba dividida en varias facciones. El pueblo estaba dividido en varias facciones. Tenemos por un lado los sicarim, que de ahí viene la palabra sicario. Tenemos por otro lado los celotes. Y por otro lado estaban los jajamín, los sabios. Cada uno controlaba sectores de la ciudad. Y cada uno buscaba, pues, poderse sobreponer, poder tener, tener liderazgo sobre los otros grupos restantes, sobre las otras facciones. Y se llevaron a cabo cuestiones que hoy en día catalogaríamos como poco menos que desesperadas y poco menos que acciones totalmente descabelladas para poder tener el control total. Y vamos a ver cómo eso tiene que ver con lo que hacemos hoy en los rezos. Le dije hace unos instantes, el judaísmo de la Torá o la manera de obtener conexión con el Todopoderoso en la Torá pasaba por los sacrificios. Y como ustedes bien saben, y todos los que me ven también lo saben, en el judaísmo pues no tenemos sacrificios hoy en día. Hace milenios se abandonó esta práctica de los sacrificios. Porque es la práctica que tenía lugar solamente, exclusivamente en el templo. Y que este domingo vamos a ayunar, Shabbat en la noche, a la salida de Shabbat, para recordar esa destrucción. Entonces, estas facciones, cada uno tenía su comandante, quien la guiaba. Hubo revueltas en Jerusalén, en Israel, contra el Imperio Romano en el año 67 de la Era Común. El comandante más experimentado del imperio, a la cabeza de las 4 legiones. Esto era una fuerza masiva, cada legión tenía 6.000 guerreros, además de un número igual de ayudantes de estos guerreros, y cada legión tenía 12.000 hombres. Y él comandaba 4, siendo en total casi 50.000 soldados romanos, una fuerza para ese tiempo supremamente numerosa. Y una de esas 4 legiones estaba en comando, Vespasiano era el comandante general, y una de ellas estaba comandada por su hijo Tito, una de las 4. El objetivo romano era la aniquilación de los judíos que habían osado levantarse contra Roma, que increíblemente habían tenido éxito. O sea, se habían sublevado y habían tenido éxito hasta ese momento. Entonces ahora Roma manda una fuerza aplastante, abrumadora, que lo que quiere es
arrasar, destruir desde sus cimientos la rebelión. Comenzaron por el norte de Israel. Toda ciudad o aldea que se resistía a su avance era completamente destruida, su población era asesinada o esclavizada, las mujeres eran violadas y las propiedades eran saqueadas. Luego, el área circundante era desnudada de árboles y los campos eran rociados con sal para asegurar que nada volviese a crecer allí. Arrasaban todo, aún la vegetación, la fauna, la flora, todo. Y después lo rociaban con sal para asegurarse que nada volviera a crecer ahí. Había un desierto. Asesinaban, mataban, violaban y después quemaban y después echaban sal para que nada. Mientras que siempre fueron brutales en sus tácticas de guerra, los romanos se superaron a sí mismos cuando se trató de reprimir las revueltas en Judea, que ellos llamaban Judea, Israel. Su objetivo era enviar un claro mensaje a todo el imperio. Toda resistencia en contra de Roma terminará en una devastación total, completa. Vespasiano esperaba que cuando se dirigiera a Jerusalén, los judíos ya hubieran visto que la resistencia era inútil y se rindieran. Pero incluso con 4 legiones, Vespasiano tenía una dura batalla por delante. Entonces, en el verano del año 67, el año 70, perdón, de la era común, el año 70 de la era común, en el verano del año 70 de la era común, habiendo liquidado virtualmente a todos los otros focos de resistencia, los romanos finalmente comenzaron a marchar hacia Jerusalén. Rodearon la ciudad y la sometieron a un sitio. Los romanos sabían que si lograban destruir Jerusalén, entonces destruirían el alma de la rebelión, porque Jerusalén era el centro de la vida espiritual del pueblo judío, de todo el pueblo de Israel. Previo al comienzo de la gran revuelta judía, Jerusalén tenía entre 100.000 y 150.000 habitantes. Es una ciudad moderadamente grande para la época. Estamos hablando hace 2000 años atrás. Previo a su destrucción, la ciudad muralla de Jerusalén era considerablemente más grande que la ciudad vieja de hoy. O sea, pero ahora, con refugiados de otros lugares llegados a montones, la población tenía entre 2 y 3 veces su tamaño normal. O sea, según los historiadores, estamos hablando, cálculos conservadores, entre 300.000 a 400.000 personas viviendo en un espacio reducido, una ciudad amurallada. Estaba concentrando esclavos. La ciudad baja, al sur del monte del templo, en toda esta ciudad de Jerusalén, está fuera de los muros de la ciudad, llamada la ciudad de David, o Silwá en árabe, un lado, la ciudad baja. Y la ciudad alta, al oeste del monte del templo, habitada por personas más ricas y por la clase sacerdotal. Hay un museo ahí, hoy en día las excavaciones de cómo vivía esa clase. Hoy en día se puede visitar ese museo y todo. Es algo sobrecogedor ver todo esto. La ciudad estaba masivamente fortificada y tenía inmensos almacenes de comida y buen aprovisionamiento de agua. Jerusalén fue resistir a los romanos durante mucho tiempo. Por lo tanto, o sea, había comida, había agua, había todo lo que necesitaban. Podían subsistir a la encerrona, al sitio de la ciudad. Por lo tanto, parecía ser que los romanos estaban en una mala situación, estaban tratando de sitiar a una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, la cual estaba considerablemente fortificada, tenía una gran cantidad de agua y comida, y también tenía mucha gente decidida a la que no temía la muerte. Esa gente que aquí vamos a morir, aquí vamos a resistir, no nos vamos a dejar vencer y amilanar de los romanos. Jerusalén podía haber pasado a la historia como la única ciudad que los romanos no pudieron conquistar a través de un sitio, pero no lo hizo.
La razón por la cual no fue así fue por el Sinat Hinam, el odio gratuito, literalmente, o el odio infundado entre los judíos. Vamos a ver que la caída de Jerusalén tuvo como protagonistas no a los romanos, no fueron los causantes principales de la caída de Jerusalén, sino las facciones que estaban luchando internamente, cruelmente. Y hay una máxima que también se le atribuye a los romanos y es divide y vencerás, ¿no? Bueno, aquí la división era latente, era palpable y fue la causante entre el mismo pueblo. Y vamos a ver cómo un hombre salva al judaísmo en el medio de esta hecatombe. Pero no como creemos que iba a actuar. Mientras los romanos sitiaban la ciudad por fuera, los judíos luchaban una guerra civil en el interior. Entonces, imaginemos el panorama. Por fuera está 50.000 hombres armados hasta los dientes, las legiones más, los guerreros más avesados, los guerreros más crueles y mejor preparados de todo el imperio romano. No es poca cosa. El imperio romano conquistado el mundo conocido. Pero adentro hay facciones y hay división, y adentro hay una guerra civil y afuera a la guerra, los enemigos. Las fuerzas de varias facciones ocupaban diferentes partes de la ciudad principal, principalmente los sicari y los celotes, liderados por Johanan de Gush Halab. Tenían control sobre el monte del templo, una extraña alianza entre los saduquín y los perushim, los fariseos, conformaban el grueso de las fuerzas moderadas que gobernaban el resto de la ciudad. Cuando los moderados intentaron quitar a los celotes del monte del templo, que eran los que tenían el monte del templo, Johanan de Gush Halab llevó mercenarios no judíos, a los Idumim, para asesinar a los judíos moderados, es decir, judíos matando judíos. Como si no fuera suficiente, ¿qué hicieron estos? Hay comida, hay agua. La gente va a resistir. Pero queremos que la gente, ellos ¿qué querían los celotes? Querían que la gente luchara, saliera de los muros de la ciudad a luchar a muerte con los romanos. Tiene comida, tiene agua. ¿Qué hicieron? Quemaron los graneros, quemaron las provisiones de comida, redujeron todo a cenizas. Esa es la mentalidad. Y debe ser al contrario, porque cuando un enemigo externo se une. Por eso, debería ser. Destruyeron los grandes almacenes de comida para que la gente no solo tuviera la opción de luchar o morir de hambre. Entonces, una actitud radical, ¿no? O nos dejamos morir de hambre o salimos a luchar contra los romanos. Extremistas. Mire cómo es esto de que si no estás conmigo, te mato, primero, si no piensas como yo. Y segundo, si no piensas como yo, te mato de otra manera, no te asesino, te mato de manera, te mato por inanición, de hambre. Vamos a quemar todo. Y lo quemaron, toda la comida, todas las provisiones, los almacenes. Dice Flavio Josefo. Con los almacenes de la ciudad de comida destruidos, comenzó la hambruna en la ciudad. Y la gente comenzó a escapar desesperadamente hacia afuera de los muros para buscar comida. Todo el que era atrapado por los romanos era ejecutado inmediatamente por miedo de la forma romana, por medio de la forma romana de ejecución, la crucifixión. Eran crucificados. Murió tanta gente que la ciudad estaba entonces rodeada por miles de judíos crucificados alrededor de todas las murallas de Jerusalén. Dice Josefo, los soldados por la ira y el odio que albergaban hacia los judíos clavaban a los que atrapaban uno tras otro en las cruces. La multitud era tan grande que el suelo estaba ansioso por más cruces y las cruces estaban ansiosas por más muertos. Mientras tanto,
los romanos continuaban con sus destrucciones sistemáticas de la defensa de la ciudad, capa por capa. ¿Y qué pasó en ese momento de hambruna, desesperación, inanición, guerra interna, guerra civil, guerra con los romanos, la gente que huía por miles y que eran crucificadas, todo ese panorama dantesco, era alrededor miles de muertos crucificados? Se levantó una figura fundamental del pueblo judío. Y es nada más y nada menos que Rabbi Yohanan ben Zakkai, el famosísimo Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai había estudiado con Hillel Hasaken, el famoso sabio Hillel. Él era el más pequeño de sus alumnos. Y cuando dice más pequeño no se refiere a su sabiduría, no, era sabio. Se refiere a que era el más joven de todos ellos. Es más, cuando Rabbi Hillel Hasakai murió, mandé a llamar a todos los alumnos para darle unas palabras de despedida de partir de este mundo. Pues Rabbi Yohanan se quedó en la puerta por respeto. Yo soy el más pequeño, yo soy el de menor edad de sus alumnos. Quedo aquí yo. Cuando él preguntó por el ¿dónde está el pequeño? Preguntó. Pues está en la puerta, en la entrada. ¿Y qué le dijo? Tú eres el más sabio de todos. La sabiduría vendrá de ti. Tú vas a salvar al pueblo de Israel. Tú vas a salvar al pueblo de Israel. Nada más y nada menos fueron las palabras de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Entonces, ante esta situación, por favor. Tú eres el padre de las generaciones, así le digo. Tú eres el padre de las generaciones, tú vas a salvar al pueblo de Israel. Rabbi Yohanan ben Zakkai era el líder de los Perushim, los fariseos, y el jefe del Sanedrín. Era el líder religioso y político del pueblo de Israel en ese momento. Vio que Jerusalén no podía resistir, era demasiado tarde. Pero los celotes que querían continuar su lucha suicida por lo que formuló un plan. Él dijo, ya está perdido. ¿Qué fue lo que vio él que dijo, esto está perdido? Vio el extremismo de algunos, la actitud irracional de algunos y llevados radicalizado totalmente, y vio las facciones y vio la lucha interna y vio que había asesinatos y vio que había toda una serie de odios y de contiendas y de pleitos a muerte dentro del pueblo judío, en el pueblo que vivía en la ciudad santa de Jerusalén, que dijo, ya no hay salvación. Esto no es Hanukkah. En la época de los macabeos, también luchamos contra un ejército opresor, contra una fuerza opresora, una fuerza que quería destruir nuestro estilo de vida, el judaísmo, la Torá que estudiamos, quería asimilarnos y quería acabar con nosotros, acabar con nosotros. Pero ya vencimos, y tanto es así que tenemos hoy día una fiesta de 8 días. Pero aquí no es como en ese momento. Aquí, en ese momento estábamos unidos. En ese momento sí había pequeñas facciones que querían asimilarse, helenizarse, pero la gran mayoría del pueblo estaba unido.
Aquí la unidad no tiene lugar. Se fue. Y estos quieren luchar y quieren acomodar el lugar, llevar a la gente a una confrontación y esto va a ser un asesinato, un baño de sangre como no hay registro en la historia del pueblo judío. Entonces, pero en ese entonces los celotes no permitían que nadie dejase la ciudad, como si alguien quisiera huir para ser crucificado, a excepción de los entierros. En un desesperado intento por tratar de salvar algo inminente del inminente desastre, Rabbi Yohanan ben Zakkai se puso a sí mismo en un ataúd y fue llevado al espacial. ¿Cómo es la historia? Él pidió a sus alumnos que lo metieran en un ataúd y quisieran como si estuviera muerto. O sea, abriera mal de afuera, porque por la ley judía, por la esta gente, los celotes y todos estos que luchaban, no crean que eran judíos que no creían en la Torah. Era gente que guardaba Shabbat, era gente que comía kasher, pero que estaba radicalizado. El problema. Y ellos sabían muy bien que un cadáver no podía estar dentro del área de Jerusalén. Entonces dijeron, ha muerto Rabbi Yohanan ben Zakkai y tenemos que ir a enterrarlo fuera de la ciudad. Ellos no dejaban que nadie saliera. ¿Qué dijo el jefe de la guardia? Bueno, vamos a dejarlo salir, solo los entierros pueden salir, pero primero vamos a enterrarle una espada a ver si es verdad que está muerto. Entonces uno dijo, ¿cómo va a ser Rabbi Yohanan ben Zakkai, el presidente del Sanedrín, sabio del pueblo de Israel? ¿Tú cómo vas a deshonrar? Así, sí, presidente. ¿Cómo vas a deshonrar la figura de este jajam tan grande? Le dijo, bueno, está bien, por honor a Rabbi Yohanan ben Zakkai, él no lo vamos a hacer. La prueba de la espada. Salió. ¿Y hacia dónde se dirigió Rabbi Yohanan ben Zakkai? Hacia el campamento romano. Llegó, saludó a Vespasiano, lo recibieron, como si fuera el emperador, digo, el emperador. ¿Sabe César? El emperador de Roma. A lo que Vespasiano contestó que debía ser ejecutado por ese reparo. Pero yo no soy el emperador. Nerón es el emperador. Yo soy general. No fue precisamente una bienvenida amistosa. ¿Qué creyó este Vespasiano? Aquí vienen a adularme, a decirme que no destruya Jerusalén, que los ayude, que no los mate. A todos. Rabbi Yohanan persistió y le dijo a Vespasiano que Dios solo permitiría que un gobernante grandioso conquistara Jerusalén. Solo un gran gobernante, un gran rey, un gran emperador podía conquistar la ciudad santa de Jerusalén. Y tú eres ese gobernante. O sea, aquí es donde viene la cosa providencial. Justo en ese momento arribó un mensajero proveniente de Roma que dio un mensaje para Vespasiano. Levántate, el César ha muerto y el Senado, los hombres prominentes de Roma, han decidido convertirte en tu líder. Te han designado César. O sea, imagínense el episodio, ¿no? Viene esta persona, y Rabbi Yohanan ben Zakkai y lo saluda como Señor. Y dice, no, yo no soy César. ¿Sí? Y es más, por haber dado a entender como que yo usurparía la figura del César, te vamos a ejecutar. Dice, no, tú eres un gran hombre, un gran gobernante. Y yo veo que tú vas a ser César. Y en ese instante llegó un mensajero con la noticia de que el César había muerto y que él era el nuevo emperador. ¿Qué dijo él? Este hombre, este rabino, tiene inspiración divina. Este rabino a mí es especial profeta, es alguien que quiere. Dígame qué quiere. Se acostumbraba también que el César, cuando era elevado y todo esto, le concediera a las personas deseos. Una manera de mostrar que era bondadoso, benigno, en su nuevo cargo. Impresionado por la capacidad de Rabbi Yohanan para predecir el futuro, porque predecir el futuro, me dijo lo que iba a pasar y enseguida pasó,
Vespasiano le dijo que pidiese 3 deseos. Rabbi Yohanan le pidió a Vespasiano 3 cosas, pero la más importante fue: dame a Yavne y sus jajamim y sus sabios. Yavne era una ciudad, un pueblo a unos 30, 40 kilómetros de Jerusalén, no recuerdo exactamente la distancia. Un pueblo pequeño, una villa. ¿Qué pensó Vespasiano? Él va a venir y me va a pedir que no destruya el templo, porque para los judíos el templo es lo más importante. El lugar de conexión con Dios. Los romanos sabían la trascendentalidad, sabían lo fundamental que es para nosotros el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pensó? Le dijo: no, seguramente esta persona, este rabino viene a pedirme el templo. Dijo: no, yo quiero que me des a Yavne y a sus jajamim un lugar para establecer una yeshiva, un lugar de estudio de Torah, un lugar donde se pueda estudiar los textos sagrados de nosotros, y ya con eso yo me siento suficiente. Lo que Rabbi Yohanan ben Zakkai estaba pidiendo era en realidad salvar la Torah, salvar el judaísmo. Él vio, el templo va a ser destruido. Jerusalén no se puede salvar, ¿por qué? Porque la división es tan grande, la división es tan profunda que no hay salvación. Pero la Torá y sus sabios todavía tienen esperanza. El judaísmo todavía tiene esperanza y podemos vivir y ser judíos donde quiera que vayamos. Vamos a ir y vamos a vagar por el mundo, como en efecto pasó. Pero donde quiera que estemos, vamos a poder vivir el judaísmo. Por eso estoy hablando de este episodio que pasó hace 1951 años. Este domingo vamos a recordar eso, el día de la destrucción del templo. Tisha B'Av, nos vamos a ayunar y vamos a lamentarnos. Dio lugar a la refundación del judaísmo. El judaísmo de hoy en día. El judaísmo. No hay otro. A la refundación del judaísmo en el sentido de cómo ahora vamos a vivir el judaísmo. Sin el templo, sin la posibilidad de presentar sacrificios, sin la posibilidad de sentir nuestra conexión tangible con Dios. ¿Cómo podemos hacer ahora? Vespasiano le dijo a Rabbi Yohanan, le dio a Rabbi Yohanan una escolta para los sabios del natural momento para que dejaran Jerusalén y formaran un Sanedrín en Yavne. ¿Podría Rabbi Yohanan haber pedido a Vespasiano que salvara Jerusalén? Se pregunta. Probablemente no. Para ese entonces los romanos tenían que demostrar su poderío. No podía salvar Jerusalén, pero el rápido pensar de Rabbi Yohanan salvó al judaísmo. O sea, él calculó y vio, dijo: ellos quieren demostrar poder, ellos quieren demostrar quiénes son, ellos quieren demostrar todo lo que estamos narrando está en Mased, Gitim, página 56a. Okay, ahí está en el Talmud. Los romanos querían demostrar quiénes eran ellos en realidad. Entonces, al hacer esto, Rabbi Yohanan ben Zakkai entendió que la destrucción de Jerusalén iba a ser, ¿por qué? Por la división.
El pueblo judío siempre puede sobrevivir la destrucción física. El peligro mayor es la destrucción espiritual. Si el Sanedrín hubiese sido eliminado, el proceso de transmisión de la Torá oral hubiese sido cortado, y sin Torá oral no hay judaísmo. Gracias a Rabbi Yohanan, los sabios sobrevivieron, y con eso sobrevivió también la cadena de transmisión de la Torá y consecuentemente todo el pueblo judío. ¿Qué pasó? Vespasiano volvió a Roma porque lo necesitaba inmediatamente para coronarlo, para elevarlo, y dejó a su hijo Tito, que finalmente él sí destruyó el templo. Rabbi Yohanan ben Zakkai es el sabio, el líder judío que vivió antes de la destrucción del templo, durante la destrucción del templo y después de la destrucción del templo. Él vivió en total 120 años. Su tiempo de vida fue 120 años. Y ahora que él podía nuevamente él reconstruir el judaísmo, la primera pregunta que se vino a la mente, ¿cuál fue? Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Sin templos, sin sacrificios, sin corbanot, sin las ofrendas. Todo nuestro ciclo de vida, todo nuestro estilo de vida se fundamenta en las ofrendas, en los corbanot, en los hagim que tenemos que subir al templo, shalosh regalim, 3 veces por año tú tienes que presentar todo el judaísmo, todo lo que somos, todo lo que creemos, todo como actuamos, fue destruido. ¿Qué va a ser de nosotros? Esa fue la primera gran pregunta. Y se consideraba que era la única forma de conexión con el pueblo. Por supuesto. Es que era la única forma. Que dijo él, a través del estudio de la Torá, el templo vivirá y revivirá y volverá a ser. A través de la observancia, el templo, de nuestro estudio y nuestra dedicación a conocer, a comprender, a dilucidar y a profundizar cada concepto de la Torá, el templo volverá a ser. Han pasado 1951 años y no ha vuelto a ser. ¿Por qué? Porque el mismo Sinat Hinam, parte de ello, todavía persiste en el pueblo de Israel. Pero esto es una clase de introducción al judaísmo, no es una clase de Musar. Entonces, ¿cuál es el punto importante aquí? Rabbi Yohanan ben Zakkai se basó en lo que vio él en el tratado de, lo que vio él en el profeta el profeta Osea, o el profeta Oseas, como ha sido traducido al español. Y es una parte que encontramos en la tefilá diaria, la tefilá de todos los días, que dice lo siguiente: y él entendió, y de ahí vino la refundación, podemos llamarlo de alguna manera, del pueblo de Israel. ¿Ok? La refundación de lo que es el pueblo de Israel vino a través de esta interpretación de lo que dice la Torá en el libro del profeta Oseas, que se encuentra al finalizar el rezo, la tefilá. Capítulo 8, si no estoy mal. Está perfecto. 8 u 11, no sé. ¿Me permite? El Sidur. Al inicio de las tefilot, en el Sidur, encontramos una descripción minuciosa
sistemática de las ofrendas que se llevaban a cabo en el gran templo de Jerusalén. Ya que el concepto es un concepto importante que debemos que entender, que el recitar las ofrendas, el recitar los sacrificios que eran llevados a cabo en nuestro templo sagrado, es como si los volviéramos a llevar a cabo. Por eso, después de las menciones matutinas, encontramos la cuestión de la oración de Hannah, para el Haná, y encontramos la Akedah, que es la narración del sacrificio de Yitzhak, y encontramos una serie de porciones talmúdicas y de pasajes de la Mishnah del Talmud, donde se narra minuciosa y sistemáticamente la realización de los sacrificios que se llevaban a cabo en el Sagrado Templo de Jerusalén que hemos perdido. ¿Okay? Entonces se narra cada una de las ofrendas que tenían lugar, Masechet Keritot, también se narra parte de Masechet Yomá de Yerushalmi, todo lo que se hacía, todas las ofrendas que se tenían llevaban a cabo diariamente en el templo de Jerusalén. Y todo esto tiene una base, si me acompañan a la página 30 de este Sidur, tiene una base en lo que está escrito acá. Y en lo que interpretó Rabbi Yohanan ben Zakkai y cómo él salvó el judaísmo de una creencia que era netamente sacrificial, que era netamente basada en la vivencia religiosa en el templo de Jerusalén. Él lo ha ahora salvado como reinterpretando un pasaje del profeta Oseas, que es la base de la tefilá y que es la base del ejercicio espiritual de la oración que hacemos hoy en día los judíos en todo lugar del mundo, donde quiera que nos encontremos, y que está consignado aquí en el Sidur. La narración del episodio de las ofrendas y todos los corbanos que realizamos, que están consignados también en este Sidur. Esta es la base. Página 30, en la parte posterior, dice Ribón Haolamim, soberano del universo, señor del universo, o patrón del mundo, del universo. Tú nos has ordenado ofrecer la ofrenda continua, o sea, el Korban Tamid, que era la ofrenda diaria que se tenía que ofrecer durante el templo todos los días del año. Todos los días del año. A su debido tiempo, que los Kohanim, sacerdotes, ofrecieran sus servicios, los levitas cantaran en sus estrados, y los israelitas estuvieran en sus puestos. O sea, cada uno tenía su función que desarrollar y cada uno la acción que llevar a cabo. Los Kohanim ofrecer la ofrenda, los levitas cantar, y también, mientras se llevaba a cabo la ofrenda, y también asistir a los Kohanim y los israelíes que presenciaban la ofrenda, de estar ahí como público, espectador, expectante de lo que está pasando. Pero en el presente, esto fue redactado hace cientos de años atrás y sigue siendo vigente en el presente, es decir, ahora, hoy. Debido a nuestros pecados, el santo templo está destruido. Página, estamos leyendo del Sipitat Shoma. El santo templo está destruido hace 1951 años y sigue estando destruido. Se ha reconstruido Bimra Yameru prontamente, que no tengamos que hacer Tisha B'Av este año. Ya, la llegada del Mashiach. Y la ofrenda continua, el Tamid, Ubutal al Tamid, o sea, fue nulificada, cesó, ya no hay más. Y ya no tenemos más Cohen en su servicio, ni levita en su estrado, ni israelí, ni israelita en su puesto. Ya cada uno está donde fuimos exiliados. Aunque hoy en día, bueno, Baruch Hashem, Kibbutz Galuyot, hoy en día el Estado de Israel, el pueblo de Israel ha vuelto a su tierra ancestral, pero ¿cuántos Yehudim viven hoy en día por fuera de Israel y viven cada uno en los 4 confines del mundo? Y hasta donde uno menos tiene idea, hay Yehudim. Fuimos exiliados, fuimos llevados por nuestros pecados. Ya el énfasis que se hace por nuestros pecados. No por Roma, no por Vespasiano, no por Tito, por nuestros pecados. Sin embargo, ya donde viene la parte trascendental, tú dijiste, serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de vuestros labios. Oseas 14:3.
Perdona nuestra perversidad, o sea, la traducción literal es, ¿no? Por nuestra perversidad recibimos con violencia para que podamos, pues queremos ofrendarte el fruto de nuestros labios. Esta es la interpretación que hace Ramón Yohanan Ben Zakkai de este texto. Si Jerusalén no tiene más, pero ya fue dicho en el profeta que esto va a ser sustituido, ¿por qué? Por nuestros labios. Y hay que cuidar nuestros labios. Y hay que rezar. ¿Con qué rezamos? Con nuestros labios. La grosura de los toros, las ofrendas, ¿no? Beata Marta, pero tú dijiste, Ushelema Farin Cefatenu, con vuestros labios. Por lo tanto, la Genya y Ratzón, seguimos. Sea tu voluntad, oh Hashem, nuestro Dios y de nuestros padres, que la alabanza de nuestros labios sea apreciadas, aceptadas y gratas ante ti, como si hubiéramos ofrecido la ofrenda continua en su tiempo, nuestra mit, y como si hubiéramos estado en nuestro puesto, como está escrito, serán sustituidos los toros de las ofrendas por la plegaria de nuestros labios, y otra vez lo reafirma, ¿verdad? Otra vez lo cita. Y lo degollarán en la base del altar al lado norte. Entonces describe lo que los Kohanim hacían, la ofrenda que llevaban a cabo, el Tamit, que está en Vaikra 1:11, y está escrito, esta es la ley de la ofrenda, la ascensión de la oblación de la ofrenda del pecado, la ofrenda de la culpa, la ofrenda de la ofrenda de la paz. Y ahí viene Etzeu Amekomam. ¿Cuáles son los lugares de la ofrenda? O sea, narra cómo era la ofrenda. La primera parte de la tefilá de Sidur es la narración de esa ofrenda. Entonces vemos cómo se conecta, amigos, la destrucción de Jerusalén, la instauración de un nuevo orden que es a través de la tefilá, la importancia, la trascendentalidad de cuidar nuestros labios, de hablar, y lo que venimos a hacer, lo que viene a hacer, lo que necesitamos viene a suplir. Cuando necesitamos los korbanot, cuando necesitamos la tefilá, lo que estamos es llevando en realidad una ofrenda. Y ya no animales, ya no harina, ofrenda de harina, vegetal o libaciones, ahora es nuestro corazón. Ahora es nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras peticiones, pero con entereza, con verdadero amor, con verdadera unión. Si el Sinat Hinam, el odio gratuito, mira lo que conllevó, el Abad Hinam, el amor gratuito ha de reconstruirlo, dice los Amén. Rabbi Yohanan Ben Zakkai salvó el judaísmo. Vio. Y tenemos miles de años recitando los textos. Pero seguimos anhelando y seguimos añorando y seguimos deseando cada día con fervor y con amor la reconstrucción del Beit Hamikdash. Pero esta vez para que no sea destruido. Pero para que eso sea, tiene que ser con amor entre nosotros. Es importante conocer la parte, el origen de lo que recitamos. El Sidur es un texto que fue compilado a través de los siglos. Pero su origen es este episodio que estudiamos hoy. La reinterpretación que se le da a los textos por parte de los rabinos, en particular Rabbi Yohanan Ben Zakkai, de cómo tiene que ser la verdadera ofrenda, cómo tiene que ser la vivencia. La vivencia es que nosotros hoy en día somos esa ofrenda. Lo hacemos con nuestros labios, lo hacemos con nuestros corazones. ¿Okay? Y que tiene que ser una ofrenda de verdad, con amor, con entereza, con disposición de servir a Dios. Y lo que necesitamos es eso. Sí, dígame. Correcto. Cuando lo cumplimos, cuando lo hacemos, cuando estudiamos, cuando entendemos los detalles de cada mitzvah, de cada acción que vamos a llevar a cabo para servir a todos. Entonces, esta es lo que quería compartirles hoy, lo que seguimos estudiando. No sé si hay más preguntas. No sé si hay preguntas. Yo digo aquí que hay un tema de que había precisamente, teníamos una disputa con los saduceos. Sí. ¿Qué le da de la rama de los fariseos? ¿Qué diferencia hay entre los saduceos y los fariseos? O sea, lo que en hebreo llamamos los seduquim. Sí, los seduquim. En castellano la palabra fariseo pues tiene una connotación negativa, ¿no? Los seduquim eran sabios o una facción judía que había mezclado la Torá con la filosofía griega. Ellos negaban la resurrección, ellos negaban la vida después de esta vida, o sea, la Mabá,
ellos negaban una serie de creencias básicas, fundamentales de la Torá y del judaísmo. ¿Por qué? Porque se basaban básicamente en la filosofía griega. Lo que tengo aquí es muy a grosso modo. No tenemos mucho la profundidad. Los negaban la Torah oral, negaban la creencia en que Moshe Rabbeinu recibió la explicación de la Torah en el monte Sinai. Por lo tanto, los perushim, la palabra que llegó al castellano como fariseo viene del hebreo perush. Los perushim, los que son, perushim significa explicación, los que se hacen a la explicación, es decir, los que siguen la Torah oral, la explicación de la Torah era la tradición del pueblo de Israel. Los rabinos que habían recibido las tradiciones de Moshe Rabbeinu hasta nuestros días y que no habían mezclado y que no habían hecho una simbiosis de otras creencias al interior del judaísmo, que se vio durante mucho tiempo en la historia. Durante mucho tiempo en la historia siempre vinieron movimientos y vinieron posturas y posiciones dentro de sabios inclusive, personas muy encumbradas y muy estudiosas que al ir y conocer las ciencias o las filosofías o los pensamientos de otras naciones quisieron venir e introducir eso al seno del pueblo de Israel. Y las consecuencias, francamente, fueron siempre desastrosas. ¿Okay? Entonces son los preservadores de la tradición, de lo que siempre ha sido desde Moshe Rabbeinu hasta nuestros días. El judaísmo nuestro es un judaísmo, si se quiere, farisaico, en el sentido de que ha conservado la tradición oral, la tradición escrita. Nosotros tenemos 2 Torot. El pueblo de Israel cree, y es una de las 13 principios de nuestra fe, muy bien reseñado, muy bien explicado por el Rambam, Rabbi Moshe Maimon, en el Mishneh Torah. Creemos que Kadosh Baruj Hu entregó la Torah, se reveló al pueblo de Israel, pero también nos entregó una explicación a cada una de esas mitzvot, porque la Torah es muy sucinta, la Torah es muy corta, en cuanto a veces nos da instrucciones, pero nos dice cómo ha de ser. Entonces, esa instrucción también fue revelada a Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Sin embargo, el Eterno no dejó que se escribiese, sino que se transmitiera de maestro a alumno por las generaciones, que llegó después a ser lo que llamamos la Mishnah. La palabra Mishnah significa es una repetición o una segunda, ¿qué? Una segunda Torah. Porque en un momento de crisis, precisamente en este momento histórico que estamos hablando, en este momento de crisis, uno de los alumnos de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, en este momento, se da a la tarea de recopilar toda esa Torah, es lo que llamamos la Mishnah. Rabbi Yehuda Hanassi, él lo que hace es recopilar toda esta Torah oral que había sido transmitida de maestro a alumno, de generación en generación durante milenios, y lo que hace es preservarla, por miedo a que ahora el pueblo de Israel va a ser destruido, el pueblo de Israel va a ser diseminado por todas las naciones del mundo, como en efecto sucede. Entonces no queremos que esa tradición se pierda, y lo que hace que la conserva escribiéndola en lo que, disculpen, en lo que llamamos la Mishnah. ¿Okay? Se llama Rabbeinu Akadosh. Rabbi Hanassi nació 80 años después de la destrucción del templo, 80 años después. No fue alumno directo, perdón, como había dicho, de Rabbi Yohanan Ben Zakkai, pero sí de un alumno de él. ¿Okay? De Rabbi Yehuda Ben Ilai. ¿Okay? Y también estudió con Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Rabbi Shimon Bar Yochai fue alumno de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva sí fue alumno de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Así va la línea de transmisión. Entonces, es eso, o sea, es la tradición milenaria del pueblo de Israel que durante todas las generaciones se ha perpetuado y que podemos rastrear hasta Moshe Rabbeinu mismo. Ese es el movimiento de los perushim, los fariseos. ¿Okay? ¿Más preguntas? Entonces, este próximo Shabbat a la noche, a la salida del Shabbat, el Shabbat es Tisha B'Av. Recordamos la destrucción del ayuno, recordamos con un ayuno, con un día de aflicción y un día de recogimiento, pero también de introspección, la falta que nos hace el Beit HaMikdash, la falta de conexión, y recordar qué fue lo que perdimos la conexión directa con el Todopoderoso. ¿Por qué? Por nuestra desunión. ¿Por qué? Por el odio gratuito. ¿Por qué? Por no tener el nivel
de entender las diferencias y de no, esto es una opinión personal, de no ser radicales en muchas cosas. Mi opinión tiene que imponerse, si no es como yo digo, yo quemo, yo mato, yo destruyo. Bien, muchas gracias por vuestra atención. Seguimos estudiando, seguimos creciendo y desde ya que tengan todos un Somcal Umuil, un ayuno significativo, suave y podamos ver pronto la consolación del Señor. Amén. Amén.